Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a hablar de el radicalismo bien en el ámbito político. Para la ocasión vamos a tomar dos textos. Uno es el de Ansaldi Waldo, Waldo Ansaldi, el cual se denomina la trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático. Y el otro texto es el de Virginia Ana Percello, el cual se llama Los gobiernos radicales, debate institucional y práctica política. En este caso vamos a hablar o introducirnos en este tema en el sentido de que lo que respecta al periodo 1916-1930 existieron tres presidencias legítimas, las cuales fueron las de el señor Don Hipólito Yrigoyen y la de Marcelo T. de Alvear. Yrigoyen gobernó desde el año 1916 hasta el año 1922. ¿Por qué? Porque ahí básicamente terminó el periodo de 6 años de gobierno sin reelección que existía para ese periodo. Luego viene la victoria electoral ese mismo año del señor Marcelo T. de Alvear, el cual va a gobernar desde el año 1922 hasta el año 1928. Y finalmente, ese mismo año también, van a terminar los 6 años constitucionales de Alvear y va a instaurarse el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, el cual va a finalizar de manera abrupta con el golpe del año 1930, en el cual fue un golpe militar realizado por Uriburu y Agustín P. Justo en contra de este. Y básicamente, bueno, claramente el gobierno de Yrigoyen tenía que continuar, pero por cuestiones del golpe tuvo que finalizar el año 1930. Pero antes de avanzar con lo que fue o lo que sucedió en el periodo 1916-1930, tenemos que hablar de lo que pasó previamente. Y hablamos de que en este periodo va a gobernar el Partido Autonomista Nacional, y es en este periodo cuando se va a institucionalizar el fraude sistemático. De esta manera, como año tras año, elección tras elección, se va a dar la continuación de gobiernos que van a ser elegidos de manera ilegal mediante el fraude, o denominada la maquinaria electoral para el momento. Esta situación del fraude electoral va a finalizar en el año 1912, cuando el presidente Sáenz Peña, no sé cuál de los dos porque en ese periodo hay dos Sáenz Peña, pero bueno, uno de los dos va a instituir la ley Sáenz Peña, en la cual se va a oficializar el voto secreto, obligatorio y universal. El carácter universal va a ser solamente en hombres, claramente porque la mujer solamente, o en principio, va a votar en el año o a partir de la reforma constitucional del año 1949. Bueno, y ya ahora, yendo al periodo 1916-1930, Ansaldi va a tener como principal teoría que va a ser una transición trunca, ya que va a persistir el poder económico y político de la oligarquía en la Argentina, a pesar de que por fuera se puede visualizar una transición desde el régimen oligárquico, o sea, un proceso, un periodo en el cual un selecto grupo de personas, los cuales eran elegidos o eran endulzados a votar mediante el clientelismo electoral y además del fraude, estas figuras electorales o estas figuras políticas serán elegidas como presidente. Del 12 en adelante ya va a ser una gran masa de población que va a votar, alguna estaba acostumbrada, otra no, pero ahora debía de votar obligatoriamente por ley o por la Constitución. Y es de esta manera como se van a instaurar gobiernos que van a tener mayor legitimidad que los gobiernos previos, ya que eran elegidos por el fraude y por las características que mencioné anteriormente. Y en este sentido, para Ansaldi, el poder económico y político va a persistir en los conservadores, o sea, el Partido Autonomista Nacional, ya que básicamente en el ámbito económico, ya he hecho un video al respecto, se les continuó dando poder o se siguió favoreciendo a la burguesía y no a un sector más bajo de la sociedad. Y en el ámbito político, porque básicamente los conservadores como oposición tenían mayoría en el parlamento, a pesar de que el radicalismo había ganado las elecciones y había llegado al poder ejecutivo con Hipólito Yrigoyen. Y algo que nos va a decir Ansaldi también es que va a persistir en la Argentina radical el radicalismo y la maquinaria electoral, de formas totalmente diferentes.
Por el lado de la maquinaria electoral, principalmente, va a ser a partir del empleo público, porque básicamente lo que Irigoyen ideó para continuar en el poder y ganar elecciones era emplear mayor cantidad de personas en el ámbito público, ya que esas personas luego votarían o lo votarían a él en las elecciones. Y a la vez se habla de que existió la mayor participación electoral, porque ahora era obligatorio, en pocas palabras, pero es bastante restringido al interior o si uno analiza más profundamente. Básicamente porque no podían votar ni las mujeres ni los habitantes de los territorios nacionales, solamente votaban los hombres habitantes de las provincias nacionales. Cuando hablamos de territorios y de provincias son cosas totalmente diferentes con otra jurisdicción. El territorio nacional era una categoría inferior a la provincia. Recién y tiempo más después, las mujeres y los habitantes de los territorios nacionales van a poder votar. Pero en el año 1916 y el 22 y el 28 van a votar solamente los hombres habitantes de las provincias. Luego también, y esto si no me equivoco habla más Percelo, nos va a hablar de que los partidos políticos, que principalmente eran tres, la UCR, la Unión Cívica Radical, el socialismo y por último el conservadurismo o el PAN, van a vivir atomizaciones a su interior. Cuando hablamos de atomizaciones, hablamos de que se subdividieron, se fragmentaron. Por parte de la Unión Cívica Radical, la cual ya venía de fragmentarse anteriormente, tal como dije en un video referido a la Unión Cívica Radical presente en este canal, ya se venía fragmentando cuando se creó la base madre, que era la Unión Cívica, que de ahí se va a dividir entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. La Radical tenía a Alem, a Irigoyen y la Nacional a Mitre. Ya en el gobierno, la Unión Cívica Radical, que había llegado al poder, se va a dividir entre la personalista y la antipersonalista. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se le criticaba a Irigoyen en aquel periodo es que era un régimen bastante personalista, bastante basado en su figura y en el poder ejecutivo. Eso ya lo voy a expandir en la lección. Pero es de esta manera como se va a visualizar, por un lado, un sector cercano a Irigoyen y otro más opositor. En el opositor, el gran líder va a ser Marcelo T. de Alvear, el cual va a ser presidente, como bien dije al principio del video. Por parte del socialismo, esto se va a dividir entre lo que eran los socialistas gradualistas, que básicamente son aquellos que consideran o sienten que para llegar al poder hay que ir ganando escalones, ¿no? En el ámbito político. Y bien legalista, como es el caso de ganar elecciones en el Parlamento y después de ahí llegar al poder ejecutivo y de ahí ejecutar las reformas que se quieran hacer mediante el plan o en base al plan socialista. Mientras que para los socialistas más radicales, más revolucionarios, o los comunistas, en pocas palabras, era llegar al poder mediante la revolución. Es así como van a ser el Partido Comunista, y esto es a partir del año 1918. Esto va a suceder en todo el mundo. Y esta situación, ¿no?, de la división interna del socialismo y de las características de los dos bandos no es solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y por el otro lado va a estar el conservadurismo, el cual se va a dividir internamente entre aquellos que van a estar cercanos a lo que es la reforma electoral de Sáenz Peña o la ley Sáenz Peña, y también en contra del fraude, mientras que otros van a estar a favor de la continuidad del mismo, del fraude y de la ley Sáenz Peña. Un ejemplo de los reformistas, como era denominado en la época, como lo era este sector que estaba cercano a la ley Sáenz Peña, etc., era el Partido Socialdemócrata, por ejemplo. Si no me equivoco, el Partido Socialdemócrata Progresista. Y luego también lo que va a suceder con el Parlamento, que va a estar en una crisis, en conjunto también con el sistema de los partidos políticos, porque van a perder su rol que se les había dado tanto por tradición como a nivel legal, constitucional, de mediadores en la sociedad y de representantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente habían perdido ese rasgo de poder representar o ser fieles representantes de la sociedad argentina de la mano de las corporaciones. Estas corporaciones podían ser tanto políticas como económicas. Un claro ejemplo son los sindicatos, las universidades, la iglesia, el ejército, entre otras cosas.
corporaciones que van a ser las que realmente van a intermediar entre el poder político, ya sea nacional, provincial, municipal o regional, y la sociedad argentina o el pueblo que era afectado de las decisiones o las acciones del Estado. Y es así como nace el fenómeno del corporativismo o el poder de las corporaciones, el cual no se quedó estancado en esos años, sino que persiste en la actualidad. En lo que respecta al Parlamento, podemos hablar de que en su mayoría, como bien decía anteriormente, estaba ocupado por la oposición. De esta manera, como podemos decir que el radicalismo tuvo mayor poder en el ámbito ejecutivo, presidencialista, es por esto que llegó al poder, pero tenía su pata floja, digámoslo de esta manera, en el ámbito parlamentario. Y no es que el Parlamento era un poder menor, sino que literalmente en el Parlamento se discutían las leyes que iban a regir al Estado y a la sociedad. Y esas leyes podían convenir al Estado oficial o al partido oficial como a los opositores. Es de esta manera como Irigoyen va a tener un accionar bastante conflictivo con el Parlamento, tanto a nivel dialéctico como accionar. A nivel dialéctico, al decir, por ejemplo, que en realidad el poder real, el poder más representativo de la sociedad argentina es el ejecutivo, no es el parlamentario. De esta manera como se rebajaba el poder o la influencia del parlamento o del parlamentarismo. Y luego también con acciones en forma de decretos nacionales con el fin de poder o posibilitar que proyectos de ley ideados por Irigoyen o Alvear sean aprobados, ya que de lo contrario no iban a ser aprobados porque el Parlamento estaba ocupado en su mayoría por la oposición, tanto socialista como de los conservadores. Y luego, hablando en sí del radicalismo en el poder, una de las tantas acciones que tuvo fue el uso de la maquinaria electoral, como mencioné anteriormente, y por el otro lado, las intervenciones federales fue el gran recurso que utilizó Irigoyen en especial, que cuando hablamos de intervenciones federales hablamos de que el Estado nacional, digámoslo de esa manera, lo que hacía era reemplazar figuras tanto del Poder Judicial, Legislativo como Ejecutivo de las provincias, en este caso gobernadores, por ejemplo, a su gusto y sin dar explicaciones al respecto. Y esto todo estaba basado o estaba reglamentado por la Constitución, o sea, que no estaban accionando de manera ilegal, sino que era todo legal. Es de esta manera como, si no me equivoco, el autor Ansaldi, o Percello, ya no me acuerdo, pero uno de los dos básicamente, analizaba esta situación y encontraba una justificación dentro de la cabeza de Irigoyen de dos acciones. Primero era para eliminar la herencia o el remanente oligárquico que existía en el país, o sea, generar elecciones limpias mediante o basadas en la ley Sáenz Peña en regiones que no habían llegado, más que nada por el tiempo de gobierno de los 6 años. Por ejemplo, no sé, por decir el caso de Córdoba, o hipotéticamente hablando de Córdoba, en el cual, por decir de una manera, o hipotéticamente hablando, había un gobernador que había sido elegido sin la ley Sáenz Peña. Bueno, lo que quería hacer en una interpretación de estos autores era de que lo que quería hacer Irigoyen era que en esa provincia, como es el caso cordobés, como puede ser otro caso, es todo hipotético, repito, era que existan elecciones limpias, en pocas palabras. Y por el otro lado, para poder ganar puestos en el Parlamento, porque es algo que rige también en la actualidad el hecho de que cada provincia tiene determinada cantidad de representantes en la Cámara del Parlamento, ya sea diputados o senadores. Entonces el radicalismo quería aprovechar esto al máximo e instalar en los puestos de gobernadores de diferentes provincias del país a personas radicales o del Partido Radical, así sumaban presencia o población en el Parlamento. Pero al fin y al cabo lo que van a llegar a opinar estos autores es que estas acciones van a debilitar la democracia y la autonomía de las provincias, generan un efecto totalmente inverso a lo que se buscaba. Aprovechando que, bueno, tengo este libro, que es el que casi siempre uso, que bueno, lo utilizo para que podamos leer y analizar citas que hablan de lo que estamos tratando o debatiendo. Entonces, una de las primeras que voy a leer
es la opinión de Carlos Pellegrini acerca de Irigoyen y del radicalismo, y es denominada como título "Es un temperamento". Y la cita dice: "Ya no lo destruye nadie, es un temperamento más que un partido político. Para destruirlo, anularlo por completo y para siempre. No hay sino un medio, entregarle toda la república, para que gobiernen. En el gobierno se hundirán. Ninguno de sus programas sabrán cumplirlos, cometerán peores errores que los que criticaron". Acá básicamente se visualiza el hecho de que Carlos Pellegrini, un integrante del Partido Autonomista Nacional, y fue la figura que asumió el poder luego de que Juárez Celman dejara el poder tras la revolución del Parque o la revolución del 90, de 1890 en este caso. Y bueno, acá claramente Pellegrini está haciendo una crítica abierta a Irigoyen y haciendo referencia a la vez a esto de los errores que se le criticó a Pellegrini, a Celman y al PAN durante el periodo de gobierno, porque no está de más recordarla, el PAN gobernó, o el Partido Autonomista Nacional gobernó antes de que llegue Irigoyen al poder, o el radicalismo al poder, o la UCR. La siguiente cita es denominada Chusmas y Guarangos y dice así, son dos frases, una está titulada como A y la otra B. La A dice: "Ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusmas y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual por el habla soez de los suburbios y de los comités radicales. Las palabras que soltaban de su boca esos animales no habrían podido ser dichas nunca ni en una asamblea salvaje del África. En el Congreso ya no se pronuncian discursos, sino que se rebuznaba". Bueno, acá claramente hay un enfoque bastante discriminatorio hacia lo que es África y la sociedad africana, al decir como que eran bárbaros, como que eran animales, ¿no? Todo va de la mano del enfoque discriminatorio que se encontraba esparcido o bastante presente en la sociedad de esa época, y que en algunos casos en la sociedad actual, es triste decirlo, persiste. Y luego está la parte B, que es como la segunda parte, y dice: "Era un encubrimiento de la hez y de la chusma, la supremacía de los analfabetos sobre el hombre instruido". Luego hay otra cita, y esto ya bien habla de lo que opinaban los diferentes partidos. En este caso es el Partido Socialista, y la cita es titulada "El radicalismo según el Partido Socialista". Arranca la cita diciendo: "Asistimos al triunfo de un partido cuyos hombres habían fracasado en el Parlamento y en el gobierno de una provincia, al triunfo de un partido sin programa ni ideas definidas, a la victoria de un candidato que durante toda la campaña electoral no se presentó ni una sola vez ante sus partidarios y no se dignó a exponer ni por escrito ni de palabra ante sus electores sus vistas políticas, sus aspiraciones sociales, principios económicos, de una palabra su plataforma de gobierno". Luego continúa diciendo: "En presencia del avance del Partido Socialista y ante la perspectiva de una nueva victoria de las fuerzas realmente democráticas, los elementos reaccionarios se congregaron alrededor de los candidatos radicales, que para ellos significaba la conservación de los intereses de la sociedad capitalista. Para cualquiera que hayan sido las causas determinantes de su triunfo, es indiscutible que el nuevo presidente, o sea Hipólito Yrigoyen, representa la voluntad popular libremente manifestada y que por lo tanto tiene un significado democrático. El pueblo trabajador sabe únicamente que en este día sube al poder un partido popular, pero de origen y de carácter burgués, un partido apoyado por grandes terratenientes y capitalistas". Esto también muchos autores lo denominan o caracterizan que el Partido Radical, tal como dice aquí el Partido Socialista, que proviene del diario La Vanguardia del día 12 de octubre del año 1916, es esto de que el Partido Radical tuvo apoyos populares, pero tenía figuras del ámbito burgués, ya que Irigoyen, entre otros, eran terratenientes, y era apoyado, como dice ahí, por terratenientes, etc. Y también allí se suma el apoyo de los universitarios, un sector que luego va a ser beneficiado por la reforma universitaria, que ya haré un video en su momento o en otro momento al respecto. Y para profundizar bien lo que fue la reforma universitaria
de este periodo o la reforma universitaria radical. Y también otra de las cosas que podemos sacar o analizar de esto es que otra de las tantas críticas que se le hace a Irigoyen es que no tuvo muchos discursos, ni por escrito, ni por vía oral, de lo que proponía. Esto es algo que muchos autores van a hablar, debatir, quiere decir cómo es que llegó una persona hacia el poder. Luego hay otra cita que es titulada Unidos en la muerte y proviene del diario La Época del día 19 de enero de 1922, el cual era un diario socialista, y dice: socialismo y régimen se unieron en Buenos Aires contra el radicalismo. Defeccionaron el primero de sus principios doctrinarios, de sus repugnancias de clase y al segundo. Echándose ambos de la espalda a lo moral, político, pactaron una alianza inolvidable. Juntos fueron a la elección y juntos han caído vencidos. De nada pueden quejarse entonces, han muerto unidos, dulce consuelo para románticos amantes. La siguiente cita es denominada Conservadores y Radicales y proviene de, si no me equivoco, el diario Polémica, que es en este caso el número 32. Y bueno, la cita dice de la siguiente manera: ¿por qué el empeño de los conservadores en obstruir el acceso a los radicales, cuando representan igualmente nuestros principios y bases económicas? Debe dejarse al pueblo que satisfaga sus preferencias, pues al contrario, se corre el peligro de que se incline a los partidos realmente avanzados. La siguiente cita habla de la representatividad del radicalismo y dice así: Irigoyen, entre paréntesis, realizaba así: no una revolución, puesto que no traía consigo ningún contenido ideológico que transformase las instituciones, sino el simple desplazamiento de una clase predominante por otra. Pero ese gobierno de Irigoyen fue en nuestra historia muy representativo, no porque significara el de una mayoría electoral, sino porque entregó los resortes políticos al dominio de un vasto estrato de la sociedad argentina, que hasta ese momento jamás había gravitado ni ascendido al poder, y que constituía una de las capas básicas en que se asentaba la nueva Argentina de la inmigración. Bueno, acá hablo un poco de que efectivamente se le había dado el poder al pueblo y el pueblo eligió libremente, sin ningún tipo de presión, de nada, para elegir a su gobernante o a su presidente en este caso. Luego aquí hay otra cita que habla de lo que opinaba el Partido Comunista. Y dice así: el gobierno de Irigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascinante contra el proletariado de lucha, contra el cual aplica cada vez más los métodos terroristas. Bueno, acá se habla de la continuidad económica, en la cual se favorecía más al burgués antes que al obrero, por ejemplo, y entre otras cosas se hace referencia a lo que fue la Semana Trágica, la cual ya he hecho un video al respecto y habla de este aspecto represivo de Irigoyen o del radicalismo. La siguiente es denominada Irigoyen y el poder, y dice así: el poder llega al poder. No le ocultó que lo he ambicionado, pero por el camino de la revolución, con las características con que yo conducía el movimiento, cuando ustedes, los de Santa Fe, se me cruzaron y me obligaron, con la vehemencia de su buena fe, a tomar el camino de las vías comunes, tan lleno de dificultades para realizar una obra limpia, a causa de la maraña de intereses que crecen en él. Y luego hay otro aspecto que habla bien del radicalismo, que es el discurso policlasista o no partidario hacia una ideología determinada. Y este caso hace referencia a un mensaje de Irigoyen en el Congreso del día 31 de agosto de 1920, y dice así: las bases de la Constitución social no se alcanzan mientras los gobiernos no se comprometen de su esencial deber de propulsar los medios para que la justicia discerna sus beneficios a todos los rangos sociales. El gobierno ampara a todas las clases y cuida a todos los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno y corrige la desigualdad en la órbita de sus facultades. Pero la obra será poco si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad del país y la de todos. Así que nada, luego de haber mencionado estas frases o estas citas y algunas analizarlas, podemos dar fin a este video que habla bien de la parte política de radicalismo, de Marcelo Alvear y de Irigoyen. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en próximos. Hasta luego.